2 y... El día que mi hijo tuvo que salir de casa fue un día no fácil para mí. Recuerdo que él tenía la ilusión de ir al colegio y yo no tenía la oportunidad de llevarlo hasta el colegio, pero viajé con él lo más que pude para acercarlo al colegio y finalmente llegamos a una estación, le compré su boleto de el camión y la verdad que nunca pensé que se iba a ir de casa. Cuando él se estaba subiendo al camión, hay un sentimiento que tú no puedes expresar y es probable que tú hayas estado también fuera de tu casa mucho tiempo. Recuerdo que la Biblia tiene una historia que Jesús, tratando de hacernos entender el amor del Padre, narra. Curiosamente la han llamado la historia del hijo pródigo cuando realmente debiera ser la historia del Padre amoroso. Y en esta historia convergen muchos intereses, los intereses del hermano mayor que había permanecido en casa pero no podía entender el amor de Dios, los intereses de alguien que le había hablado al padre y le había dicho: yo me quiero ir de casa porque quiero probar el mundo. Y el padre amoroso fue paciente con el que se fue de la casa. Quizás ese se parece tanto a los muchachos que algún día abandonaron la iglesia. Algún día, estando en el amor del Padre, estando en el seno de una iglesia bella, por alguna razón pensaron que salir de la iglesia, buscar mundo, podría ser lo mejor que les pudiera suceder. Pero me llama la atención el otro grupo de muchachos que se han quedado aquí en la iglesia. Aquí están, nunca se han ido. Pero resulta que ese muchacho que se fue de casa un día volvió. Recuerdo que un día mi hijo me dice: papá, ¿podría ir a la casa? Uy, con cuánta alegría yo recibí esa noticia y pensé: el hijo quiere volver a la casa, ¿cómo no voy a hacer todo lo posible para que vuelva a la casa? Recuerdo haberlo recogido otra vez en esa estación donde lo había puesto algún día para ir al colegio y recibirlo y abrazarlo. Con qué alegría lo volvimos a recibir en casa. Y recuerdo que Dulce, mi esposa, le preparó todas las comidas que él quería, lo disfrutamos unos días, pero volvió a irse. ¿Qué pasa cuando los hijos se van de casa? Aquel muchacho de la historia bíblica dice que un día regresó, arrepentido por todo lo que había pensado él que era lo mejor que podía tener. Y cuando regresó a casa fue para descubrir algo bien interesante. Él venía con un discurso porque había echado a perder todo, la herencia que le habían dado, el dinero se lo había gastado, su vida había perdido sentido, y estando allá afuera dice que volvió en sí. Qué maravillosa expresión, volver en sí. Cómo me gustaría esta tarde que tú pensaras y volvieras en sí. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué te has ido del hogar? ¿Por qué algunas veces tienes ganas de agarrar tus cosas y decir: es que la iglesia ya no tiene significado para mí, es que yo ya no quiero estar en este lugar? Dwight Nelson, el autor de la matutina de este año, escribe un libro muy interesante, y en ese libro escribe la historia de un hombre que había perdido al hijo por alguna circunstancia. Y cuando uno pasaba por la carretera podía leer un letrero que se había escrito a mano sobre una madera vieja que decía: hijo, cuando quieras, regresa a casa. Yo imagino que nuestro Padre Celestial más de una ocasión ha puesto un letrero en el camino donde tú estás, y en ese letrero, escrito con letras de sangre, te dijo: hijo, cuando quieras, puedes regresar. Yo quiero decirte a ti que por alguna razón has estado luchando con esta idea, que por alguna circunstancia te ha sido muy difícil regresar a casa. Quiero que veas el cuadro del Padre. El padre dice que cuando distinguió a la distancia a su hijo, salió corriendo a abrazarlo. El hijo traía un discurso para justificar por qué estaba haciendo las cosas, para exponer su nuevo propósito de vida, pero el padre no lo dejó hablar, sencillamente lo abrazó, le puso un manto, le puso un anillo que era el anillo de adopción, le puso sandalias para decir: hijo, tú no vas a ser un criado ni alguien extraño en casa, tú vas a ser un hijo. Y lo trajo, hizo una fiesta, pero qué curioso. En la fiesta podríamos pensar que toda la familia se alegró porque había vuelto. No, sabes que alguien que estaba en la iglesia, que nunca abandonó la iglesia, que fue fiel a todo lo que el Señor le pedía, cuando vio volver a aquel que se había equivocado y que la puerta del hogar de un padre amoroso se abría para volverlo a recibir, ¿sabes cuál fue su reacción? Un coraje extremo. Y yo quisiera decirle a quienes están en la iglesia sentados y que nunca se han atrevido a salir de la iglesia, o que nunca abandonaron la iglesia por alguna circunstancia: cuando esos muchachos cansados de la vida regresan, es tiempo que la iglesia abra las puertas. No lo critiques. Probablemente tú has estado siempre en la iglesia
y nunca has saboreado el abrazo del Padre. Qué preocupación tan grande. El hijo que se fue y regresó y fue abrazado por el Padre. El hijo que nunca se fue, pero que nunca aceptó el abrazo del Padre. ¿Quién eres tú? No sé. Si eres tú el que está en la iglesia, pero no sabes del amor del Padre, yo te animaría a que lo probaras. Pero si eres tú el que te fuiste y has regresado, déjame asegurarte una cosa. Siempre ese letrero permanecerá. Hijo, cuando quieras, puedas volver a casa. No te olvides de eso. Donde estés, donde escuches este mensaje, te quiero decir, hijo, el Padre te está esperando. Cuando quieras, puedes volver a casa. Muchachos de la iglesia de la mesa, les recuerdo con mucho cariño cómo me gustaría que ese niño que yo ministré hace tantos años fuese ese joven que permaneciera en la iglesia. Y si por alguna razón tú te fuiste, quiero decirte, queremos que vuelvas. Hijo, cuando quieras, vuelve a casa. Que Dios los bendiga a todos.